Sean todos y cada uno de ustedes una vez más bienvenidos a esta clase de expresión oral escrita. Como siempre es un verdadero gusto y un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la clase. Vamos a revisar los temas correspondientes a la presente semana, por lo cual les pido que presten atención y tomen en consideración todos los puntos sobre los cuales vamos a tratar en este preciso momento. Iniciamos. En la presente semana, nosotros vamos a tratar sobre las normas de APA, primera parte, ¿sí? En este caso, vamos a ir observando estas normas de APA para que ustedes tengan una mayor comprensión acerca de ello y que puedan tener un entendimiento total de estas directrices, de estos lineamientos que prácticamente vienen a establecer ciertos parámetros de cumplimiento obligatorio dentro de trabajos que resultan totalmente esenciales con un carácter mucho más científico. Es por ello que nosotros vamos a describir, detallar y explicar las normas APA. Reglas obligatorias dentro de la estructura de textos con carácter científico con la finalidad de que conozcan la correcta elaboración de este tipo de textos y con ello tengan un buen desempeño al momento de elaborar trabajos, tareas y actividades académicas universitarias, ya que tendrán que aprender a aplicarlas de forma permanente durante todo el transcurso y el desarrollo de su preparación académica. ¿Qué son estas normas de APA? Este estilo es correcto para anotar las bibliografías de una investigación. APA son las siglas de American Psychological Association, ¿sí? Es indispensable para todas las personas que investiguen conocer el uso adecuado de las citas textuales o del parafraseo y la referencia o bibliografía, porque de ello depende que la búsqueda de información sea confirmada y verificada. El modo correcto de citar o anotar las referencias depende de sus necesidades investigativas y su uso dará valor al escrito, al escrito y enriquecerá sus conocimientos de forma muy correcta y adecuada. Se debe actualizar al lector con los procesos de publicación elaborados con responsabilidad y profesionalismo. El método APA es la guía para elaborar buenos trabajos académicos, ya que nos indica sobre la estructura, la forma de presentar un escrito, como carátula, tipologías, sangrías, números de página, notas de pie, encabezados, citas textuales, de parafraseo, referencias de libros, revistas, periódicos, documentales, artículos de la web, entre otros. ¿Por qué? Porque estos textos ya van a ser desarrollados con un carácter académico científico de alto nivel, cumpliendo con estándares que nos permitirán, en este caso, desarrollar de la mejor manera trabajos que cumplan con todos estos parámetros. Las instituciones educativas tienen la necesidad de fomentar el uso correcto de las fuentes bibliográficas por la falta de conocimientos de los estudiantes y por la importancia que ésta tiene para que aprendan a elaborar trabajos cabales y veraces. Si un investigador no adjunta las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente o simplemente no lo hace, estaría cometiendo un delito intelectual porque adquiere conocimientos que no le pertenecen. Se apropia de ellos como si fueran suyos y eso no es ético ni legal. A esto se lo considera plagio y es penado por la ley académica e incluso por los derechos intelectuales que se llegan a establecer por el desarrollo de este tipo de trabajos. Dentro del formato general, nosotros tenemos el formato del documento en el cual nos establece que va a ser el papel tamaño carta, 21.59 por 27.94 centímetros. Tenemos diversas fuentes, como pueden observar, que pueden utilizarlas, ¿sí? Tomando en consideración estos puntos y estos factores importantes, ¿no? Como son el tamaño y cómo no son las serifas. Dependiendo de cada una de ellas, ustedes van a aplicar de manera técnica las configuraciones pertinentes del formato. Las abreviaturas, como pueden darse cuenta, de igual manera van a tener que ser aplicadas durante el contenido y el desarrollo de estos trabajos. Tiene un espaciado interlineado de 2.0, sin espacio entre párrafos, alineación a la izquierda sin justificar, cuentan con sangría en la primera línea de cada párrafo
a 1.27 centímetros, en línea francesa de 1.27 en las referencias, y la numeración de páginas en el extremo superior derecho, números arábigos. Los márgenes son de 2.54 a cada uno de los lados. Dentro del orden de elementos, se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos con las variaciones necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto, como presentación, página de presentación, resumen, contenidos del cuerpo del texto, referencias, notas al pie, tablas, figuras, anexos. ¿Sí? En la página de presentación de trabajos estudiantiles, ustedes pueden observar que hay información que debe constar dentro de la misma, ¿sí? Tenemos el número de página, el título del trabajo, el nombre del autor, la afiliación, es decir, a qué departamento o institución pertenece, la asignatura, el nombre del docente y la fecha en la cual se llega a desarrollar ese trabajo. El resumen es una descripción breve y completa de los contenidos del documento que generalmente está limitado a 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo indique la revista o la institución en la cual vayan a desarrollar este tipo de trabajos. Título resumen va centrado y en negrita. En la siguiente línea va alineada a la izquierda sin sangría. El resumen puede presentarse en formato de párrafo estructurado. Cuando es estructurado, incluye etiquetas para diferenciar las secciones, por ejemplo, objeto, método, resultados, conclusiones. Este apartado suele ser obligatorio en los trabajos estudiantiles. Vamos a establecer también las palabras claves, que son términos que describen los aspectos más importantes del trabajo. Se incluyen principalmente en los artículos científicos y para su definición se sugiere el uso de los tesauros. El contenido cuerpo del texto tiene estas contribuciones del autor al campo de conocimiento a través del desarrollo de su texto. La estructura de los contenidos podrá variar de acuerdo con el género. En el caso de los artículos científicos se usa con frecuencia la estructura de introducción, método, resultado y discusión. En esta parte del documento se establecen diálogos con otros autores que se expresan en los formatos de citación. Las referencias, que son es el apartado en el que se presentan los datos completos de las fuentes citadas o que se han llegado a mencionar o utilizar dentro del desarrollo del contenido. Las notas al pie, que es una nota breve que proporciona información adicional o complementaria al texto, que debe contener solo una idea o evitar información excesiva, compleja, irrelevante, poco esencial o que pueda distraer al lector. En este caso, se puede enumerar las notas al pie con números arábigos en superíndice. Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de página o en el apartado específico después de las referencias. Contamos con las tablas y figuras, que son elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información. Pueden aparecer insertados en el texto en un apartado al final del documento después de las referencias. Los anexos, que son estos elementos que ayudan al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio o argumento teórico, por ejemplo, listas de materiales, de estímulos, de instrucciones a los participantes, pruebas, escalas y demás documentos que hayan servido o que se hayan encontrado o utilizado dentro del desarrollo del trabajo. Se etiquetan con letras de acuerdo a su orden de aparición, es decir, vamos a ordenarlas de forma estructurada y congruente. Tenemos niveles de títulos, ¿sí? Que dependiendo de la jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión. Categorías, subcategorías, temas, subtemas. El texto que desarrollamos. Por eso se propone un máximo de 5 niveles. Como pueden ver, cada uno de estos niveles tiene y contiene un formato específico al momento de aplicarlo. Estas tablas y figuras que posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son un número, un título, una descripción, contenido y nota. Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción en la página o en un apartado al final del documento. Deben atribuirse los créditos de autoría en los casos en que
se retoma información de otras fuentes de forma literal o adaptada. Las tablas tienen un formato. Estas tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos que se van a contrastar y que van a formar parte del contenido. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y que contiene información numérica textual. En relación, en cambio, a las figuras son todos aquellos tipos gráficos que no se consideren tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual, como lo podemos observar aquí en el presente, que nos permite y nos facilitan incluso adecuar e incluir cierta información de total relevancia. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de la autoría, es decir, de la persona que desarrolló este criterio. En el estilo APA se utiliza el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencia. Para hacer su adecuada utilización se sugiere citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables de actividades secundarias, usar fuentes confiables de información en la construcción de textos, que esto es elemental, apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones, evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras y en lugar de solo usar sinónimos. Verificar la correspondencia entre citas y referencias. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se requiere enfatizar. Por un lado, tenemos una cita narrativa, en la que se destaca el pensamiento o posición específica de un autor. Y por el otro, las citas parentéticas o entre paréntesis, que se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Aquí nosotros podemos constatar ejemplos prácticos de este tipo de citas. En los tipos de citas, además del énfasis, podemos encontrar el mecanismo que se usa para incluir la información de las otras fuentes. En ese sentido, las citas pueden ser textuales o directas, cuando se retoma la información tal como la han expresado los otros autores, y parafraseadas cuando se elabora con las propias palabras, pero manteniendo su sentido original. Una cita textual se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir su uso a situaciones particulares, por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que nos puedan aproximar una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar a contrastar. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la que retoma esta información. Su formato varía de acuerdo con el énfasis de la cita. Tenemos la cita corta, de menos de 40 palabras. Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas imposible. ¿Sí? Se escribe punto a realizar la oración, como podemos observar en este claro ejemplo práctico. Tenemos una cita larga de más de 40 palabras en las que se escriben con sangría a la izquierda aplicada al párrafo en 1.27 y 5 millas. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se expresa en bloque, sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. Tenemos el parafraseo, que es cuando se utilizan las ideas de otro autor, pero con las propias palabras del autor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Las referencias, que teniendo en cuenta toda demostración es esencial probar determinados acertos, es preciso que el lector o receptor conozca con toda exactitud las tesis que pretende establecer el informante. En ese tipo de informe precisa que se fije una distinción neta entre los hechos y comentarios, y el mismo debe escribirse de manera tal que el lector no tenga que estar averiguando si se trata de un acierto o de una simple. Conclusiones. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. Las normas APA son obligatorias de los textos de inglés.
Cada una de las normas observadas cumplen a cabalidad con sus propósitos de estructurar, organizar, formar, citar en sus parámetros establecidos. Es fundamental conocer las normas de APA para cumplir con las actividades académicas universitarias, ya que en el transcurso de su preparación profesional deberán desarrollar trabajos bajo estas directrices. Este será el momento oportuno para que ustedes también en lo posterior en la tutoría desarrollen preguntas que no hayan quedado tal vez sobre temas que no hayan quedado muy claros, que serán desarrollados en ese momento. Sin más, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un verdadero gusto y un placer haber compartido con todos y cada uno de ustedes.